Vamos a dar lectura a este pasaje bíblico de Marcos 14, versículos del 3 al 11. Dice así: Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho precio. Quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Había algunos que se decían entre sí indignados: ¿para qué este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y refunfuñaban contra ella. Mas Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? ¿Ha hecho una obra buena en mí? Porque pobres tendrán siempre con ustedes y podrán hacerles bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro, donde quiera que se proclame la buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, se fue a ver a los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo ellos se alegraron y prometieron darle dinero, y él andaba buscando cómo entregarlo en el momento oportuno. Bien, entonces nos encontramos con algunos elementos interesantes. Se encuentra en un lugar geográfico, se encuentra en Betania. Después dice que se encuentra en la casa de Simón el leproso. Entonces la región es Betania, concretamente en la casa de Simón el leproso. Y viene una mujer, otro personaje interesante, de la cual la historia sigue hablando aún. ¿Quién es esta persona? Es una mujer que dice que trae un frasco de alabastro, un perfume carísimo, muy costoso, el cual derrama sobre Jesús y causa indignación. Entonces, esta acción causa cierta indignación en los presentes. ¿Por qué? Hay algunos elementos que aún no se comprenden dentro del discipulado, ¿no? Los discípulos, los apóstoles, no lo entienden aún. Y se encuentra esta mujer que ha entendido la realeza de Jesús. Por eso la acción que esta mujer realiza sobre Jesús. Entiende la realeza, entiende precisamente, hasta ese momento no había entendido lo que Jesús viene a explicar después, que ella se prepara para embalsamar el cuerpo. Es decir, Jesús ya tiene en mente precisamente la entrega y la donación total de la vida. La mujer con este acto prepara precisamente esto. Entonces, de cierta manera, actúa en la misión profética de lo que sucederá más adelante y prepara el cuerpo de Jesús. Recordemos antiguamente que el cadáver era embalsamado, aromas, aceites, como un gesto precisamente de del propio de la cultura judía, y habían unos preparativos para el cadáver. Entonces, eso es bien interesante también, porque entonces estos elementos culturales se toman para evangelizar precisamente a la comunidad cristiana de Marcos. Entonces, la mujer dice en el versículo 6, dice: déjenla, ¿por qué la molestan? Había sido criticada, habían sido indignados los presentes por derramar un frasco que no les pertenecía a ellos, pero esta acción, generalmente, cuando uno realiza ciertas acciones que vienen a molestar a los demás, siempre causa esto, una indignación, aunque los demás no participemos de. Esta mujer compró el frasco, era de ella, y ella podía hacer lo que quisiera con él, pero este gesto a la persona de Jesús causa indignación. Entonces, Jesús aquí realiza un acto de defensa, ¿verdad?
¿Por qué? Porque también otro elemento interesante es que la mujer dentro de la cultura judía en tiempos de Jesús vale al lado de un varón, ¿verdad? Cierto es que la Sagrada Escritura y la historia misma nos presentan mujeres, por ejemplo María, por ejemplo Esther y algunas otras mujeres del Antiguo Testamento que valientemente toman las riendas de su vida. Sin embargo, también existía esta otra parte de el relegar un poquito la importancia de la mujer. Entonces, ¿quién es esta mujer que realiza este gesto hacia la persona de Jesús? Es bien interesante, porque entonces, al defender a la mujer, se entiende que también defiende a los más desprotegidos, o podríamos nosotros reflexionar de manera personal, la defensa a los más desprotegidos, a los más pobres, a los marginados, y Jesús dice, déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una obra buena en mí. Entonces, este acontecimiento que hizo, esta interacción entre la mujer y Jesús, se guarda dentro de la memoria histórica del pueblo. Y tanto es así que a lo largo de los siglos se habla precisamente de ella, ya lo dice así. Donde quiera que se proclame la buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Es decir, existen acciones que quedan para la historia, acciones con desinterés que marcan un rumbo, un camino a seguir. Vemos la vida de los santos, pero también vemos la vida de grandes hombres y mujeres que han dado un giro, han dado un cambio. Vemos inventores, vemos pensadores, vemos literatos, vemos poetas. Sor Juana Inés de la Cruz, una gran mujer. Vemos a Thomas Alva Edison, vemos a Gandhi, vemos a la Madre Teresa de Calcuta, vemos a San Ignacio de Loyola, a Santa Teresa del Niño Jesús. Grandes, grandes personas, nuestros mismos padres, nuestros abuelos, gente que ha tenido historia y ha dejado. Algunos irrumpen y dejan huella, como esta mujer. Algunos otros silenciosos, como San José. No decían nada, sin embargo, con esas acciones quedó también en la historia. Muchísimas otras personas en nuestra mente vendrán el recuerdo de personas muy queridas para nosotros, que son parte de nuestra historia familiar y que han dejado un legado en nuestras vidas, que han marcado nuestras vidas. A lo mejor en la mente tenemos a alguien que en su momento nos ayudó con un consejo, nos ayudó o nos impulsó a realizar un proyecto, estuvo al lado de nosotros, nos acompañó, nos rescató. Pequeñas acciones que marcan la historia de la humanidad o la historia individual de cada uno de nosotros como personas. Y es bien interesante porque precisamente es eso, de eso se trata, de poder amar al prójimo, de servir al prójimo y no buscando la fama. Se crea precisamente esto. Esta mujer, ¿quién es esta mujer? Ni siquiera el nombre se dice, ni siquiera su nombre. Sin embargo, el hecho en cuanto tal, el acontecimiento que hizo, esta acción, le permite quedar en la historia. Entonces, es muy interesante qué es lo que sucede aquí. Después de todo de esta escena con esta mujer, el versículo 10 y el versículo 11 nos hablarán de quién, de otra escena que también queda en la historia de una manera negativa, que es la traición de Judas. Dice que Judas Iscariotes era uno de los 12, es decir, el círculo de los 12 llega a romperse por la acción de esta persona. Entonces se romperá por una decisión personal, netamente libre. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote busca intereses propios, se corrompe su corazón, no es que no haya visto los milagros, los dichos, los hechos, las curaciones y escuchado la predicación de Jesús. Claro que la escuchó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó?
solamente en el interior. No nos toca a nosotros juzgar esa parte. Dios y el hombre, cara a cara, saben qué es lo que sucede en el interior. ¿Por qué Jesús vende a... ¿Por qué, perdón, Judas vende a su maestro? Nosotros podemos decir, bueno, pues es que él no había entendido el mesianismo, él quería poder, ¿no? O político o militar, no había entendido el mesianismo de Cristo Jesús. Muchas cosas podemos decir nosotros y argumentar. Lo cierto es que él de manera libre toma una decisión de vender a su propio maestro y con ello desatar, ¿no?, lo que vendrá después, que es el camino de la cruz. Entonces, Judas, ¿fue libre en hacer, en actuar? Claro. Nosotros, inherentemente a la persona humana, tenemos inteligencia, libertad y voluntad. Estas dos vienen unidas. En la libertad y la voluntad vienen unidas y trabajan juntas, ¿verdad? Entonces, intelectualmente Judas sabía lo que hacía. Sabía lo que hacía. ¿Conocía a Jesús? Sí. ¿Lo había acompañado? Sí. ¿Judas fue libre? También. Porque lo que Dios da no lo quita. Dios no nos hace marionetas del destino o de lo que Él quiere, ¿no? Dios nos da la invitación y nos abre la opción de poder elegir lo que tú quieras. Si yo pongo delante de ti el bien y el mal, escoge tu camino. Escógelo. ¿Te quieres ir por acá? ¿Te quieres ir por acá? ¿Por acá o por acá? La libertad está en el ser humano. Y Judas realmente fue libre porque no comprendió quién era Jesús. Por eso también quiso entregar al maestro. Abrimos a la reflexión personal. ¿Entendemos a nuestro maestro, a Cristo Jesús? ¿O le seguimos entregando? Seguimos vendiendo porque seguimos sin entender el camino que nos proponen. Muchas ocasiones nos hemos equivocado todos, sí, claro, pero es tarea también de poder componer la situación, ¿sale? Entonces, hasta aquí este capítulo 1 de este módulo 3. Nada más agregar un poquito, esta parte se me escapaba de la conspiración. Dice que al oírlo ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Entonces los sumos sacerdotes se alegran precisamente por quitar del camino a aquel que les estorba, ¿no? Entonces empiezan a conspirar en contra de Jesús y ya tienen todo maquinado precisamente para darle muerte a Cristo Jesús. Bien, hasta aquí este capítulo. Vamos al siguiente.